Los primeros años, en el corazón del huracán florentino. El nacimiento de un observador del poder, Florencia, 1469. Aquel 3 de mayo de 1469, bajo un cielo encapotado por nubes de cambio, nacía en Florencia un niño que no lo sabía aún, pero que estaba destinado a observar el alma más oscura del poder. A desnudar la política con una frialdad quirúrgica y, al mismo tiempo, con una pasión digna de un dramaturgo. Ese niño era Nicolás Maquiavelo, y el mundo que lo rodeaba no era uno de paz ni de certezas. Era un mundo en ebullición, donde las alianzas se rompían con la misma facilidad con la que se juraban fidelidades eternas. Florencia no era cualquier ciudad. Era un hervidero de arte, de pensamiento, de tensión social y política. Era el corazón palpitante del Renacimiento, donde convivían lo sublime del genio artístico con lo brutal de las intrigas palaciegas. Las calles estrechas y adoquinadas estaban adornadas con las obras de Donatello, Brunelleschi y, pronto, Leonardo da Vinci, pero también estaban manchadas con la sangre de traiciones silenciosas. Cuchilladas en las sombras y conspiraciones que se cocinaban en las altas esferas del poder. Nicolás nació en una familia sin riquezas pero con abolengo. Los Maquiavelo eran de noble estirpe, aunque sin influencia política directa. Su padre, Bernardo di Niccolo Machiavelli, era un hombre culto, abogado y amante de los libros, que a pesar de las limitaciones económicas, conservaba una biblioteca amplia. Fue allí, entre pergaminos polvorientos y textos de la antigüedad clásica, donde Nicolás respiró por primera vez el aroma del pensamiento, de la historia, del poder en sus múltiples formas. Una Italia fragmentada, el campo de batalla del Renacimiento. Italia, en tiempos de Maquiavelo, no era una nación. Era un mosaico caótico de ciudades-estado, cada una con su propio gobierno, su propio ejército, sus propias traiciones internas. Florencia, Venecia, Milán, Nápoles, los estados pontificios, todas jugaban un juego de supervivencia, donde la inteligencia y la manipulación eran armas tan poderosas como las espadas. En cada rincón se tejían alianzas temporales y se fraguaban traiciones duraderas. Las guerras eran constantes. A veces por territorios, a veces por honor, casi siempre por ambición. El Papa tenía un ejército. Los comerciantes tenían ejércitos. Incluso los banqueros, como los Medici, tejían redes de influencia que se extendían por toda Europa. Y es en medio de ese torbellino donde Nicolás crece. Observa. Aprende. No desde la torre de marfil del privilegio, sino desde un lugar intermedio, que le permite ver sin ser visto, analizar sin ser juzgado aún. Lo que para otros era caos, para él era una coreografía siniestra de poder y ambición. El arte del engaño, la debilidad de las promesas, la seducción del poder, todo estaba allí, frente a él, como un teatro donde cada día se representaba una tragedia diferente. Influencias familiares y formación intelectual, forjando la mente del príncipe. La figura de su padre es crucial. Aunque no era rico, Bernardo Maquiavelo era un amante del conocimiento. Conservaba manuscritos de autores clásicos como Tito Livio, Cicerón, Platón y Aristóteles, y los ponía a disposición de su hijo. Nicolás se sumergió en esos textos como quien descubre un nuevo mundo. No leía solo por leer, leía para entender los patrones del poder, los errores de los imperios, las decisiones de los líderes, los juegos detrás del telón de la historia. Pero no solo los clásicos formaron a Nicolás. También vivía en una ciudad que era un volcán cultural. Escuchaba las arengas de Savonarola, el monje fanático que predicaba fuego y destrucción contra la corrupción del clero y la degeneración de los ciudadanos. Veía como los Medici, la familia banquera más poderosa de Florencia, caían y regresaban al poder como fantasmas que se negaban a morir. Sentía en su piel la tensión entre la belleza del arte y la fealdad de la política real. Además, Florencia era un hervidero de debates filosóficos. El humanismo lo impregnaba todo, la idea de que el hombre era el centro del universo, dueño de su destino. Pero Maquiavelo, incluso desde joven, parecía tener una sospecha incómoda. ¿Y si el hombre no es tan virtuoso como cree? ¿Y si la naturaleza humana es más oscura, más débil, más egoísta de lo que los filósofos querían admitir? Esa duda lo acompañaría por el resto de su vida, y sería el fuego que alimentaría su pensamiento político. Conclusión del capítulo: el nacimiento del ojo político.
Nicolás Maquiavelo no nació para reinar, ni para comandar ejércitos. Nació para observar, comprender y desnudar la maquinaria del poder. Desde niño estuvo rodeado de belleza y traición, de sabiduría y violencia. Vivió en el epicentro de uno de los momentos más revolucionarios de la historia, el Renacimiento, donde las luces del conocimiento se mezclaban con las sombras más densas del alma humana. Sus primeros años no fueron solo un periodo de aprendizaje, fueron el caldo de cultivo perfecto para que emergiera una de las mentes más agudas, polémicas y adelantadas de su tiempo. Maquiavelo se estaba preparando, aunque aún no lo sabía, para escribir las reglas de un juego que nadie se atrevía a describir con tanta claridad, el juego brutal del poder. Diplomático y servidor público, el hombre que espió el alma del poder. Entraba al laberinto, el llamado de la República de Florencia. El año era 1498. Florencia acababa de pasar por uno de los momentos más oscuros y turbulentos de su historia. El monje fanático Girolamo Savonarola, que durante años había dominado la ciudad con su prédica del fuego y la purificación, había sido ejecutado en la misma plaza donde arengó al pueblo. Los gritos que antes clamaban redención, ahora pedían orden. La República necesitaba sangre nueva, mentes agudas, leales al pueblo, no a los poderosos. Y allí, como una sombra sigilosa en medio del caos, Nicolás Maquiavelo fue convocado. Con apenas 29 años, ingresó como secretario de la Segunda Cancillería, un cargo que, aunque no lo colocaba en el trono del poder, lo convertía en los ojos y oídos de la República. Desde ese puesto, Nicolás comenzó a moverse como pez en el agua entre informes, documentos, negociaciones, sobre todo, viajes diplomáticos. El joven Maquiavelo estaba a punto de enfrentarse cara a cara con la realidad cruda del poder, y no era como lo pintaban los libros. Misiones diplomáticas, entre lobos con piel de cordero. Durante más de 10 años, Maquiavelo fue enviado como emisario, embajador y espía de confianza. Viajó a cortes extranjeras, se sentó frente a reyes, generales, papas y tiranos. No tenía ejército, ni riqueza, ni títulos nobiliarios. Su única arma era su mente, afilada, estratégica, observadora. Y desde esa mente, comenzó a escribir sus primeras notas, sus reflexiones sobre lo que realmente mueve al mundo, el miedo, la ambición y la seducción del poder absoluto. César Borgia, el rostro humano de la ambición desmedida. Uno de los encuentros que más lo marcaron fue con César Borgia, el hijo ilegítimo del Papa Alejandro V, un hombre carismático, calculador y absolutamente despiadado. César no era un simple príncipe. Era una tormenta con forma humana. Inteligente, seductor, brutal, un estratega que sabía cuándo dar la mano y cuándo clavar el puñal. Maquiavelo fue enviado como observador a la corte de Borgia, y lo que vio lo dejó fascinado y horrorizado. César Borgia utilizaba el poder como un artista usa el pincel, con precisión, con intención, con una visión fría y clara del resultado. Cuando necesitaba ganarse a una ciudad, ofrecía pactos, promesas y sonrisas. Cuando esa ciudad dudaba, enviaba ejércitos, espadas y muerte. Su jugada más maestra fue utilizar a su lugarteniente, Remiro de Orco, para imponer el orden en la región de la Romaña. Remiro aplicó el terror con brutal eficiencia. Pero una vez pacificada la región, César lo mandó a ejecutar, y exhibió su cuerpo partido en la plaza, como símbolo de justicia. Una advertencia disfrazada de moral. Un acto de crueldad inteligente, que dejó a Maquiavelo boquiabierto. Ese momento quedaría grabado en su alma y más tarde aparecería en El Príncipe como ejemplo de cómo un gobernante debe usar la violencia, con astucia, una sola vez, y de forma tan impactante que nadie se atreva a desafiarlo de nuevo. El Papa, poder divino y corrupción terrenal. El siguiente monstruo con el que se encontró fue el mismísimo Papa Alejandro V, el patriarca de la dinastía Borgia. Lejos del ideal espiritual, este papa gobernaba con la lógica de un mafioso ilustrado. Maquiavelo comprendió entonces que la Iglesia no solo era una institución de fe, era una maquinaria política brutal, con espías, ejércitos y alianzas secretas. Maquiavelo anotaba todo. Sabía que el Papa no era santo, sino un jugador más del gran ajedrez italiano. Las sotanas ocultaban puñales. Las oraciones eran excusas para justificar conquistas. Y el poder religioso era una herramienta para someter,
no para redimir. Francia, reyes lejanos, sueños de dominación. También fue enviado a la corte de Luis XII de Francia, un monarca con aspiraciones sobre Italia. Maquiavelo vio en él la figura de un rey poderoso pero ingenuo frente a la complejidad del tablero italiano. Observó cómo los franceses pretendían conquistar y mantener territorios italianos sin comprender la fragilidad de las alianzas y la traición constante de los aliados italianos. Ahí nació en Maquiavelo una idea ardiente: los ejércitos mercenarios son inútiles y peligrosos. Un príncipe debe tener su propio ejército, su propio pueblo armado. Solo así puede sostener su poder. Esta convicción se volvería piedra angular en su pensamiento político posterior. El ojo del testigo, de la admiración a la frialdad analítica. Maquiavelo no juzgaba con moral. No era un predicador. Era un analista. Lo que buscaba no era lo que debía ser, sino lo que realmente era. ¿Qué hacía que un líder se mantuviera en el poder? ¿Por qué unos caían y otros perduraban? ¿Qué rol jugaban el miedo, el amor, el respeto, la violencia, la traición? Cada viaje, cada encuentro con líderes que se creían dioses, alimentaban su archivo interno. Veía detrás de las máscaras. Y comprendió algo que cambiaría para siempre la historia del pensamiento político. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Era brutal. Era real. Era Maquiavelo. Conclusión del capítulo: la forja del filósofo del poder. Los años que Maquiavelo pasó como diplomático no fueron años de servidumbre, fueron años de entrenamiento intensivo en la academia más salvaje del mundo, la política real. No aprendió de maestros amables ni de tratados utópicos. Aprendió del filo de las espadas, de las miradas torcidas de los cardenales, del veneno en las copas de vino en banquetes reales. Aprendió que el poder no es una virtud, sino una conquista. Que gobernar no es cuestión de bondad, sino de estrategia. Que en la política, el que duda, muere. Allí, en los pasillos oscuros del Vaticano, en las carpas de los ejércitos franceses, en las villas sangrientas de los Borgia, se forjó el pensamiento de un hombre que, años más tarde, escribiría el libro más temido, citado y malinterpretado de la historia, El Príncipe. Pero para que esas ideas vieran la luz, primero tendría que perderlo todo. Caída, exilio y reflexión, el dolor que parió a un genio. El filo del cambio, cuando el viento se vuelve tormenta. Florencia, 1512. La ciudad respira agitación. Las calles murmuran. Las torres vigilan como centinelas que presienten la llegada de algo devastador. Y el cielo, aunque azul, anuncia tormenta. La República de Florencia, que durante años resistió como pudo a las garras externas y a las serpientes internas, está a punto de caer. En ese tablero tambaleante, Nicolás Maquiavelo observa desde su despacho en la Cancillería. Él, el que lo había visto todo. El que había hablado con reyes, con papas y con asesinos. Pero ni siquiera su aguda intuición pudo prever la velocidad de la tragedia. Las tropas del Papa Julio II y de Fernando el Católico de España, aliadas con los Médici, la poderosa familia expulsada años atrás, marchan con determinación. El orden republicano se desmorona como una figura de cristal golpeada por una tormenta de acero. Los Médici regresan, no como ciudadanos, como dueños. La caída, traición y oscuridad. Maquiavelo es destituido. No hay juicio, no hay defensa, no hay misericordia. Es culpable por asociación, por haber sido leal a la República. Por haber servido con inteligencia y convicción. Por no haber aplaudido el regreso de los Médici como un cordero obediente. Y entonces, cae. Lo arrestan en medio de la noche. Las puertas de su casa se quiebran como su antigua vida. Lo arrastran, lo encapuchan, lo encierran en una celda de piedra húmeda, donde el tiempo se vuelve un enemigo sordo. Y luego, el horror comienza. La tortura, cuando el cuerpo cede y el alma resiste. En la oscuridad del calabozo, el cuerpo de Maquiavelo es estirado brutalmente con el estrapado, un método de tortura en el que es colgado de las muñecas atadas a la espalda y luego soltado bruscamente. Los hombros crujen. El dolor lo atraviesa como un rayo negro. Pero Maquiavelo no habla. No hay conspiración.
Solo hay miedo y castigo. Las autoridades lo acusan de formar parte de una conspiración contra los Medici. Y aunque no hay pruebas, la verdad importa poco cuando el poder necesita escarmentar. Pero, como en los cuentos de ironía más oscuros, un giro inesperado lo salva. Una amnistía general decretada con motivo del ascenso del Papa León X, un Medici, lo libera. Lo escupen de la prisión como un perro viejo. Lo dejan deshecho, humillado, inútil. Ya no tiene cargo. Ya no tiene sueldo. Ya no tiene respeto. El exilio interior, la finca de San Andrea. Solo, herido física y emocionalmente, Nicolás se retira a su modesta finca en San Andrea in Percosina, una aldea polvorienta a las afueras de Florencia. Allí, rodeado de olivos, silencios incómodos y campesinos que lo miran con una mezcla de lástima y temor, empieza su verdadero renacimiento. Pero no es inmediato. Los primeros días son agonía. Se siente un fantasma, exiliado sin haber salido del país. Camina sin rumbo entre los viñedos, atormentado por el zumbido de la traición, el eco de los gritos en la celda, el silencio de sus antiguos aliados. El político, el embajador, el analista, ha muerto. Solo queda el hombre. Desnudo. Destrozado. Pero dentro de él, una llama no se apaga. Una obsesión comienza a hervir, entender el mecanismo del poder, ahora no como observador, sino como víctima. La transformación, de hombre político a filósofo de la realidad. En las noches, Maquiavelo se viste con su túnica más elegante, se encierra en su estudio y conversa, en sus propias palabras, con los antiguos gigantes del pensamiento: Platón, Aristóteles, Tácito, Tito Livio. Los lee, los estudia, los devora. Comienza a escribir. No por fama. No por gloria. Por necesidad vital. Ahí nace su verdadera obra. En ese aislamiento forzado, sin audiencia, sin reconocimiento, Maquiavelo da forma a lo que el mundo conocería como la etapa más brillante y temida de su pensamiento. Escribe El Príncipe, su obra más polémica, no como guía moral, sino como manual de supervivencia para el poder. Un espejo frío donde todo gobernante puede verse tal como es. Compone los discursos sobre la primera década de Tito Livio, una defensa apasionada de la República como forma de gobierno, irónicamente más idealista que El Príncipe. Redacta su Arte de la Guerra, donde detalla por qué las repúblicas necesitan ejércitos propios y ciudadanos entrenados. Y en sus momentos de más amarga lucidez, escribe comedias, como La Mandrágora, donde el cinismo político se entrelaza con el deseo humano. Maquiavelo no tiene aliados. No tiene editor. No tiene futuro claro. Pero escribe. Como si el mundo le debiera una verdad. Como si su caída fuera el precio necesario para decir lo que nadie se atrevía a decir. El dolor como maestra, reflexión sin redención. Durante esos años, Maquiavelo llega a una conclusión brutal. El poder no se conserva por ser bueno, sino por ser necesario. Y quien quiera sobrevivir, deberá aprender a ensuciarse las manos. Pero no es un llamado al mal. Es una advertencia. Una forma de decirle al mundo: esto es lo que hay. Y si quieres cambiarlo, primero debes comprenderlo. El exilio lo purifica de ilusiones. Lo convierte en un cronista despiadado del alma humana. Lejos de la ciudad, Maquiavelo ve mejor. En la soledad, sus pensamientos brillan con una claridad dolorosa. Ya no es un político. Es un filósofo del poder desnudo. Conclusión del capítulo: La forja del filósofo maldito. Así, en ese exilio sin gloria, se forja el pensador más incómodo de Occidente. El hombre que no pidió permiso para decir la verdad, el que destruyó las máscaras del poder con la pluma como daga. Lo habían querido quebrar. Lo habían humillado. Pero solo lo afilaron. Como el acero, Maquiavelo fue templado en el fuego de la caída. Y mientras los Medici celebraban su regreso, Maquiavelo, en su finca solitaria, escribía la obra que cambiaría la historia del pensamiento político para siempre. Porque incluso en el barro, la mente puede volar más alto que los tronos. El Príncipe y otras obras, La palabra como espada. Un rugido desde el exilio, el nacimiento de El Príncipe. Imagina una noche fría.
El silencio del campo lo envuelve todo. En una habitación de piedra, iluminada apenas por una vela temblorosa, un hombre escribe con furia contenida. Es Nicolás Maquiavelo. Lleva meses en el exilio, su carrera destrozada, su nombre olvidado. Pero su mente arde como un volcán silente a punto de estallar. Es 1513. El mundo está a punto de cambiar. Y Maquiavelo está por escribir la obra que lo inmortalizará y condenará. Los hombres deben ser acariciados o destruidos. Y el príncipe, Nicolás Maquiavelo. Frases como puñales. Ideas como golpes. Un tratado que no busca complacer, sino advertir. El príncipe, el manual de la realidad desnuda. ¿Qué es el príncipe? Una guía para gobernantes, sí. Pero no una guía ética. No es un canto a la justicia. No es una fantasía sobre el buen rey sabio. Es un espejo crudo de la naturaleza humana y del poder cuando se juega a vida o muerte. Escrito con la esperanza de reconciliarse con los Médici, a quienes dedica el libro, Maquiavelo les ofrece el conocimiento más valioso que posee, como conservar el poder, aunque cueste sangre, traición y miedo. Poder y miedo, las reglas del juego sucio. Maquiavelo no recomienda crueldad por placer. La sugiere cuando es útil, cuando se hace de forma rápida, decisiva, quirúrgica. Porque el príncipe no debe ser bueno, debe ser eficaz. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. El fin justifica los medios. Frase atribuida, no literal, pero resume su lógica. El que desea ser obedecido debe saber mandar. La política, para Maquiavelo, no es un concurso de moralidad. Es una lucha de voluntades. Quien espera que la bondad lo salve, está condenado a ser devorado. Virtud y fortuna, la balanza del poder. Dos conceptos clave atraviesan el príncipe como venas cargadas de veneno. Virtud, no la virtud cristiana, sino la fuerza, la astucia, la voluntad feroz de imponer orden. Fortuna, la suerte, el caos, el azar, que solo puede ser dominado por quien tiene virtud. El príncipe ideal no es el santo. Es el lobo disfrazado de pastor. Es el que sabe cuándo atacar, cuándo retroceder y cuándo fingir una sonrisa mientras hunde la daga. Más allá de El Príncipe, otras obras maquiavélicas. Aunque El Príncipe es su obra más famosa, no es la única, ni la más completa. En otras obras, Maquiavelo muestra una cara más compleja, más republicana, más filosófica. Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Aquí Maquiavelo se transforma. Ya no escribe para un solo príncipe. Escribe para el pueblo, para los ciudadanos, para los republicanos. Inspirado por la Roma antigua, analiza sus instituciones, sus crisis, sus triunfos. En estos discursos, Maquiavelo revela su verdadero corazón, cree en la república como la forma de gobierno más robusta, siempre y cuando esté armada, vigilante y protegida contra la corrupción. Los pueblos, cuando tienen la oportunidad de gobernarse, rara vez se equivocan. En los discursos, Maquiavelo ataca a los nobles, denuncia el lujo, exalta la libertad vigilante y el conflicto como motor del progreso. Contradice en parte a El Príncipe, sí. Pero eso solo lo vuelve más humano, más real. Porque no es un ideólogo. Es un cirujano de la política. La Mandrágora, la comedia del cinismo. Una obra teatral. Una sátira. Pero como todo lo que escribe Maquiavelo, nada es inocente. La Mandrágora cuenta cómo un joven engaña a un marido ingenuo para acostarse con su esposa, con la ayuda del cura del pueblo. ¿Qué revela esto? Que las instituciones, la familia, la religión, el honor, son máscaras fácilmente manipulables. Aquí, Maquiavelo se burla de todo. Se ríe del romanticismo, del idealismo, de la moral fingida. Y de paso, retrata una sociedad podrida desde sus raíces. Pero lo hace con humor negro, elegante, brillante. Del arte de la guerra, el eco de Esparta. En esta obra, Maquiavelo vuelve a ser el estratega. No habla solo de batallas. Habla de cómo el poder militar sustenta la libertad política. No se puede tener una república libre si se depende de mercenarios, dice.
Hay que tener ciudadanos armados, patriotas, valientes, capaces de morir por su tierra. Las armas propias dan seguridad, las ajenas traición. Más que un tratado técnico, del arte de la guerra es una defensa apasionada de la República como forma de resistencia frente al caos. Es Esparta cruzando con Florencia. Es el pensamiento clásico revivido con sangre renacentista. Estilo maquiavélico, la pluma que no tiembla. ¿Qué hace tan poderoso su estilo? Es directo. Va al grano. No pierde tiempo en florituras. Es implacable. No intenta suavizar. Muestra la carne viva del poder. Es realista. Parte de la observación, no de los ideales. No escribe cómo se debería gobernar, sino cómo se gobierna de verdad. Es universal. Sus ejemplos son históricos, pero sus conclusiones son eternas. Su escritura no busca convencer por belleza. Busca transformar por impacto. Cada frase es una bofetada. Cada página, una lección brutal. Conclusión del capítulo, El arquitecto del desencanto. Con El Príncipe y sus otras obras, Maquiavelo rompe el pacto entre poder y moral. No porque odie la bondad, sino porque la considera insuficiente en un mundo despiadado. Sus textos no son un elogio a los tiranos. Son un mapa del infierno político, para que quienes bajen a él, al menos, no lo hagan ciegos. Y aunque murió sin ver sus libros publicados, el eco de sus palabras recorrería los siglos. Príncipes, presidentes, revolucionarios, dictadores y libertadores, todos beberían de su veneno, algunos con miedo, otros con devoción. Porque después de Maquiavelo, nadie pudo volver a hablar de política con inocencia. Pensamiento y filosofía política, en las garras del poder. Una tormenta intelectual, el fin de la inocencia política. Maquiavelo no fue simplemente un teórico. Fue un cirujano de la política, con bisturí en mano, dispuesto a abrir el cuerpo corrompido del poder y examinarlo, sin anestesia, sin filtros, sin miedo. Florencia, Italia, siglo XVI. Mientras muchos filósofos aún debatían sobre el alma, sobre la virtud cristiana, sobre el bien común, Maquiavelo hizo estallar una bomba intelectual. La política no es ni buena ni mala. Es eficaz o inútil. Y para ser eficaz, hay que conocer al hombre tal como es, no como debería ser. La gran herejía, moral y política, divorcio irreconciliable. Hasta entonces, el pensamiento político europeo estaba profundamente marcado por la teología cristiana. Gobernar era casi un acto sagrado. Un buen príncipe debía ser un reflejo de la virtud divina. El poder venía de Dios. La moralidad debía regir los actos de los reyes. Maquiavelo escupe sobre esa visión. Para él, el poder no tiene nada de sagrado. La política es un mundo aparte. Tiene sus propias leyes, sus propias reglas, su propia lógica, brutal, despiadada, necesaria. Hay que aprender a no ser bueno, si se quiere conservar el Estado. ¡Boom! Con esa sola frase, rompe 1000 años de filosofía cristiana. Y crea una nueva, el realismo político. Ya no se trata de cómo debería actuar un gobernante según Dios o la virtud, sino de cómo actúa un líder si quiere sobrevivir en un mar de tiburones. Este principio se convertirá en el núcleo del pensamiento maquiavélico, la separación radical entre moral y política. Es decir, en el arte de gobernar, el juicio ético debe ceder ante la eficacia del resultado. El fin justifica los medios, la frase maldita. Aunque Maquiavelo nunca escribió literalmente el fin justifica los medios, esa idea pulsa en cada página de El Príncipe. Es su espíritu, su esencia, su latido. La frase se resume así. Si el objetivo es proteger el Estado, conservar el orden, evitar el caos, entonces el gobernante debe estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, mentir, traicionar, matar, manipular, si eso garantiza la estabilidad. ¿Horroroso? Sin duda. ¿Real? También. Maquiavelo no invita al mal por placer. Pero dice, cuando todo está en juego, lo moral es un lujo. Y el Estado no puede darse ese lujo.
Y ahí está el dilema que ha encendido debates por siglos. ¿Debe un líder ser bueno o debe asegurar resultados? ¿Puede un gobernante mentir si con eso evita una guerra civil? ¿Debe sacrificar a unos pocos para salvar a muchos? Maquiavelo no te da una respuesta reconfortante. Te da la pregunta y el cuchillo. Visión del ser humano, cínica, brutal, realista. Para entender a Maquiavelo, hay que entender cómo ve al ser humano. Los hombres son ingratos, volubles, mentirosos, disimulados, cobardes ante el peligro y codiciosos de ganancia. Sí, esa es su visión. Y sí, duele leerla, porque muchas veces es cierta. No idealiza al pueblo, ni al rey, ni al héroe. Para él, el ser humano no es esencialmente bueno, sino egoísta, oportunista, influenciado por el miedo y la ambición. Y es precisamente porque los hombres son así, que los líderes no pueden confiar en su lealtad ni en su bondad. Deben gobernarlos como lo haría un domador con fieras salvajes, con firmeza, astucia y sin vacilar. El príncipe ideal debe ser astuto como un zorro, para evitar las trampas. Feroz como un león, para ahuyentar a los lobos. Maestro del engaño, si eso mantiene el orden. Atractivo en apariencia, pero implacable en esencia. ¿Un demonio o un profeta? Críticas y defensores del pensamiento maquiavélico. Desde el siglo XVI hasta hoy, el nombre de Maquiavelo ha sido sinónimo de traición, cinismo, manipulación. Para muchos, es un demonio literario. Pero para otros, es el profeta del poder desnudo. Los críticos, el infierno espera a Maquiavelo. La Iglesia Católica lo condenó ferozmente. El príncipe fue colocado en el índice de libros prohibidos. Su obra fue tachada de perversa, impía, diabólica. Teólogos y moralistas lo acusaron de justificar el pecado, la mentira y la traición como instrumentos válidos de gobierno. Moralistas modernos siguen viendo su figura como un símbolo del poder corrupto. Los defensores, el realismo no es maldad. Pero no todos lo odiaron. Napoleón Bonaparte admiraba sus obras, y las llevó consigo en sus campañas. Antonio Gramsci, el marxista italiano, lo llamó el teórico de la política como praxis revolucionaria. Nietzsche vio en él un hombre que rompió las cadenas de la hipocresía cristiana y enfrentó la verdad con valentía. Hannah Arendt lo reconoció como uno de los primeros en describir la política como poder y no como moralidad idealizada. Incluso hoy, estrategas, presidentes, líderes de empresas y movimientos sociales siguen leyendo a Maquiavelo como una brújula en el caos. Legado filosófico, el nacimiento de la ciencia política moderna. Antes de él, la política era parte de la ética o la religión. Después de él, la política se convirtió en una disciplina autónoma. Una ciencia. Maquiavelo fue el primero en usar la historia como herramienta para predecir comportamientos políticos. Formular principios no sobre cómo debería ser el mundo, sino cómo es. Separar la política del cielo, y devolverla a la tierra. Fue el primero en mirar al poder con ojos abiertos, y no apartar la mirada. Conclusión del capítulo, el espejo de nuestra naturaleza. Maquiavelo no nos dio soluciones. Nos dio un espejo. Y en ese espejo, vemos lo que somos cuando el poder está en juego. Nos incomoda. Nos confronta. Nos arranca la máscara. Pero al hacerlo, también nos da una elección. ¿Queremos seguir gobernando con mentiras piadosas o con verdades peligrosas? Porque al final del día, Maquiavelo no fue el villano. Fue el cronista del villano que todos llevamos dentro. Legado e influencia moderna. El eco perpetuo del pensamiento más temido y admirado de la historia. Cuando Nicolás Maquiavelo murió el 21 de junio de 1527, no lo hizo como un héroe aclamado, ni como un sabio reverenciado por su pueblo. Lo hizo en relativa oscuridad, desprovisto de poder, lejos de las intrigas palaciegas que tanto había analizado, en su modesta finca de San Andrea. La misma donde había escrito las palabras que cambiarían para siempre la forma en que el mundo entendería el poder. No hubo monumentos. No hubo lágrimas públicas. Florencia no le dedicó calles ni plazas. Su nombre no fue glorificado. Pero Maquiavelo no necesitaba estatuas.
su monumento sería otro: el temor, la reverencia y la incomodidad eterna que sus ideas producirían durante siglos. El hombre murió, pero su pensamiento despertaba. Desde el Renacimiento hasta la Ilustración, el maldito y el mal comprendido. Tras la publicación póstuma de El Príncipe, el escándalo fue inmediato. Para los moralistas del Renacimiento, que aún creían en la idea del gobernante virtuoso y cristiano, Maquiavelo fue una figura perturbadora. Era un autor que no solo hablaba del mal, parecía justificarlo. Su honestidad brutal fue interpretada como una apología de la tiranía. Para la Iglesia, fue poco menos que un heraldo del demonio. La inclusión de su obra en el índice de libros prohibidos fue casi automática. Desde los púlpitos, su nombre se pronunció con desdén. En las universidades, fue citado con horror. Y en la conciencia colectiva, lentamente su nombre se fue deformando en algo más que un autor, en un símbolo del engaño, de la manipulación, del poder sin escrúpulos. Pero esa fue solo una cara de su destino. Porque mientras unos lo repudiaban, otros lo leían en silencio, lo analizaban con fascinación, y en él encontraban respuestas que nadie más se atrevía a formular. Incluso aquellos que fingían despreciarlo, no podían evitar citarlo. Su figura se convirtió en una especie de pecado necesario, prohibido, pero irresistible. Durante la Ilustración, pensadores como Montesquieu y Rousseau lo atacaron públicamente, pero en sus bibliotecas conservaban copias de El Príncipe subrayadas y comentadas. Porque en el fondo, sabían que Maquiavelo no era un promotor del mal, sino un analista de lo inevitable. No decía que el hombre debía ser perverso, decía que el poder hacía que los hombres actuaran como tales. Napoleón, Marx, Nietzsche y Gramsci, el pensamiento maquiavélico se reconfigura. Fue en los siglos XVIII y XIX cuando la figura de Maquiavelo comenzó a ser revalorizada, reinterpretada y finalmente rescatada del infierno simbólico al que había sido condenado. Napoleón Bonaparte, genio militar y maestro de la propaganda, tenía entre sus lecturas de cabecera los escritos de Maquiavelo. No solo admiraba su capacidad para analizar el poder, sino que veía en él un espejo de su propia voluntad. El fin de construir y consolidar un imperio justificaba todas sus acciones, incluso las más despiadadas. Karl Marx, desde una trinchera ideológica opuesta, también se sintió interpelado por Maquiavelo. No por el contenido, sino por la metodología. Maquiavelo no construía utopías, analizaba estructuras. No predicaba la virtud, estudiaba el conflicto. Gramsci, más tarde, lo llamó el pensador de la praxis revolucionaria, y reconoció en él al verdadero fundador del realismo político. Para Gramsci, Maquiavelo no era el consejero de los príncipes, era el cronista de los pueblos cuando el poder les era ajeno. Lo reimaginó como el intelectual que enseña a las masas cómo leer la realidad, incluso cuando esa realidad es cruel. Friedrich Nietzsche, por su parte, vio en Maquiavelo a un pariente espiritual. Ambos despreciaban la moral tradicional. Ambos creían que la verdad no debía esconderse tras el velo de la hipocresía. Ambos sabían que el poder y la voluntad eran motores más reales que cualquier dogma religioso. Nietzsche no solo lo respetó, lo celebró como un hombre capaz de sostener la mirada del abismo sin temblar. El término maquiavélico, del análisis al insulto, de la caricatura al arquetipo. Sin embargo, el legado de Maquiavelo no ha sido solamente filosófico. Ha sido también cultural. Su nombre se transformó en adjetivo. Maquiavélico. Y ese adjetivo, como una sombra, comenzó a caminar solo. En novelas, en películas, en series, en discursos políticos. Maquiavélico se convirtió en sinónimo de manipulación, de doble cara, de frialdad estratégica. El villano maquiavélico, el político maquiavélico, el empresario maquiavélico. Todos comparten rasgos similares: inteligencia aguda, ambición sin límites, y una ausencia calculada de escrúpulos. Esta distorsión ha sido injusta pero reveladora. Porque Maquiavelo, en realidad, no aconseja la maldad. Aconseja la eficacia. El adjetivo que lleva su nombre ha sido usado más para condenar que para comprender, más para atacar que para estudiar. Pero lo cierto es que cada vez que se usa, cada vez que se invoca, se demuestra que su pensamiento sigue vivo. No se insulta a los muertos, se teme a los que siguen presentes. El pensamiento maquiavélico en la política contemporánea, entre la manipulación y la lucidez.
Hoy, en el siglo XXI, el mundo político sigue hablando en clave maquiavélica, aunque muchos no lo admitan. Las campañas electorales, las negociaciones diplomáticas, los discursos cuidadosamente diseñados para apelar al miedo o a la esperanza. Todo lo que ocurre detrás de bambalinas en los gobiernos del mundo tiene un eco de Maquiavelo. Los grandes estrategas políticos contemporáneos, desde asesores de presidentes hasta líderes de movimientos revolucionarios, estudian El Príncipe no como un texto histórico, sino como un manual vigente. La política de los Estados Unidos, por ejemplo, ha sido un escenario constante donde las ideas maquiavélicas encuentran forma, desde las campañas orquestadas para construir enemigos comunes, hasta el uso de la narrativa para mantener la imagen pública de un líder fuerte aunque internamente vacile. En América Latina, en Europa del Este, en Asia, donde quiera que el poder se disputa con intensidad, el pensamiento maquiavélico se infiltra, como un susurro en el oído de quienes saben que la moral no basta para ganar. En dictaduras, se usa para justificar el control absoluto. En democracias, se aplica en la forma de manipulación del discurso, marketing político y manejo de imagen. A veces se usa para dominar, otras, para resistir. Maquiavelo no desaparece. Se adapta. Es la sombra que camina detrás de todo poder. Es el rostro no visible de la política, el que no se muestra en los debates públicos, pero que opera en los pasillos cerrados donde se toman las decisiones que cambian el curso de las naciones. Conclusión, un legado tan eterno como incómodo. Nicolás Maquiavelo no construyó catedrales, ni escribió himnos, ni proclamó utopías. Su obra no promete salvación, ni redención, ni esperanza. Lo que ofrece es algo más peligroso, claridad. Y en un mundo donde el poder suele esconderse tras máscaras, la claridad puede ser más temida que el mal. Su legado es una herida abierta en la historia del pensamiento político. Una herida que sigue supurando verdad. Una verdad incómoda, que el poder rara vez se gana con virtud, y que los líderes más eficaces no son los más santos, sino los más despiertos. Maquiavelo nos dejó algo más que libros. Nos dejó un espejo. Y en ese espejo no vemos al príncipe ideal, vemos lo que somos cuando la ambición y el miedo gobiernan. El rostro desnudo del poder, una mirada profunda al legado de Nicolás Maquiavelo. Sumergirse en la vida, obra y pensamiento de Nicolás Maquiavelo no es simplemente emprender un viaje histórico o académico, es una travesía espiritual por las zonas más sombrías, más crudas, a la vez, más reales del alma humana y de la estructura del poder. Maquiavelo no escribió para adornar el mundo, ni para consolarlo. No quiso construir un altar ni formar discípulos. Escribió para confrontarnos. Para sacudirnos del sueño idealista y forzarnos a abrir los ojos en mitad de la tormenta. A lo largo de esta historia, hemos visto al joven florentino que, con inteligencia feroz, se adentró en los oscuros laberintos de la política de su tiempo. No lo hizo desde el Olimpo de los filósofos o el púlpito de los moralistas. Lo hizo desde la arena ensangrentada de la realidad. Se codeó con criminales, con papas, con príncipes, con soldados, con traidores, con visionarios, y los observó. Observó sus debilidades, sus mentiras, sus juegos. Y lo que descubrió no fue un mundo de héroes o de santos, sino una constante danza entre la ambición y el miedo, entre la virtud fingida y la brutalidad necesaria. Su paso por la vida pública, su caída devastadora, su exilio humillante y su retiro forzado a la soledad no lo rompieron, lo afilaron. Le quitaron las ilusiones y lo dejaron solo con su intelecto y su capacidad de mirar sin parpadear lo que otros no se atrevían ni a nombrar. En ese silencio escribió El Príncipe, no como un canto a la tiranía, sino como un testimonio desgarrador del precio de gobernar y de sobrevivir en un mundo sin reglas fijas. Maquiavelo entendió algo que pocos se atreven a aceptar: la política no se rige por la moral tradicional. En su lugar, se guía por una lógica propia, feroz, inmutable. No dijo que el gobernante debía ser cruel, sino que debía estar preparado para hacerlo si era necesario. No recomendó el engaño como forma de vida, pero dejó claro que el poder rara vez se sostiene con la verdad sola. Y, más profundamente, reveló algo que resuena con más fuerza hoy que nunca, que la apariencia de virtud puede ser más útil que la virtud misma, y que muchas veces, los hombres no desean ser gobernados por los mejores, sino por los más hábiles. Esta revelación,
tan lúcida como perturbadora, ha hecho que su nombre se convirtiera en sinónimo de manipulación, de frialdad, de astucia calculada. Pero esa es una lectura superficial. Porque en el fondo, Maquiavelo no celebraba el poder por el poder. Lo estudiaba. Lo desnudaba. Lo exponía. Y al hacerlo, nos obligaba a decidir, ¿vamos a seguir fingiendo que la política es un templo de virtudes, o vamos a enfrentarla como lo que realmente es, una selva donde cada decisión implica una pérdida, y cada conquista un costo? Su pensamiento ha sido usado tanto por tiranos como por libertadores, por dictadores y por revolucionarios, por conservadores y por progresistas. No porque defienda una ideología, sino porque ofrece una caja de herramientas. Una mirada estratégica que puede ser empuñada para construir o para destruir. Y eso es lo que lo vuelve tan peligroso y tan necesario a la vez. Maquiavelo nos deja un legado que no reconforta, pero sí despierta. Nos invita a dejar de soñar con líderes perfectos y empezar a preguntarnos qué hace realmente a un buen gobernante. Nos obliga a mirar al poder no como una ilusión moral, sino como una construcción humana que, si no entendemos, nos devorará. Su legado no está en enseñarnos a mentir o manipular, sino en mostrarnos que quienes no entienden la lógica del poder están condenados a ser sus víctimas. Y es aquí donde su pensamiento se vuelve más actual que nunca. En un mundo lleno de polarización, de discursos vacíos, de líderes que prometen salvación mientras siembran división, la claridad brutal de Maquiavelo se alza como una advertencia y una guía. Nos dice que debemos conocer las reglas reales del juego si queremos cambiarlo. Que no basta con soñar con un mundo mejor, hay que entender el mundo que tenemos. Porque la ingenuidad, en política, es una forma de traición. En última instancia, Maquiavelo nos enseña algo profundamente humano, que vivir con los ojos abiertos duele. Que ver el poder tal como es puede dejarnos sin ilusiones, pero también con la posibilidad de construir con autenticidad. Y que quizás, solo quizás, enfrentando la verdad sin temor, podamos aspirar no a un mundo perfecto, pero sí a uno más consciente, más justo, más humano. Su legado, como un fuego que nunca se apaga, seguirá ardiendo en los libros, en los salones de poder, en las conciencias incómodas de quienes se atreven a mirar el abismo, y a responder con lucidez en lugar de con miedo. Porque Maquiavelo, más que un hombre, es un desafío eterno a ver el mundo no como quisiéramos que fuera, sino como realmente es. Y solo desde ahí, comenzar a transformarlo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.